pasado 4 de febrero se conmemoraba la lucha contra el cáncer. El próximo 15 se conmemorará la lucha contra el cáncer infantil. Y es justamente por este motivo que, hablando un poco de prevención, de diagnóstico y por supuesto de la atención que se debe de tener ante estos padecimientos, hoy nos acompaña el doctor Juan José Ortiz Zamudio, quien es oncólogo pediatra y hoy está con nosotros en el programa. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerlo con nosotros hoy en nuestra sección de Secretaría de Salud. Y es justamente que vamos a hablar de la lucha contra el cáncer. Que es un padecimiento que se incrementa notablemente según las cifras que nos comentan justamente al respecto, ¿no? Sí, claro. El padecimiento del cáncer infantil posiblemente estaba desde hace muchos años, o 2 o 3 décadas, en una muy buena proporción. Sin embargo, yo creo que los métodos de diagnóstico nos han permitido diagnosticar aquellos casos que anteriormente no se diagnosticaban, pero que no dejaban de existir. Entonces, es actualmente la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años, a nivel internacional y en nuestro país igualmente. ¿Se ha incrementado entonces el número de casos? Se ha incrementado el registro, que parece ser un registro mucho más confiable. A partir del 2005 ha habido unas estadísticas mucho más certeras, yo creo que de acuerdo a este padecimiento. Y en sí el padecimiento per se, pues sí, también ha mostrado un incremento por diversos factores. ¿Cuáles son los principales cánceres que niños se llegan a presentar? Los 3 más frecuentes serían la leucemia. La leucemia se dice que a nivel internacional 3 de cada 10 cánceres en el niño o en la persona menor de 21 años es leucemia. En nuestro país, en algunas cifras, hasta 50% pueden ser de los diagnósticos de cáncer en el niño, pueden ser leucemia. La leucemia como tal, entre 3 o 5 de 10 cánceres es lo que más frecuentemente vemos, que es un cáncer o un tumor hematológico al fin y al cabo. Y los otros 2 más frecuentes serían tumores en sistema nervioso central, tumores cerebrales en el niño, y linfomas, que son padecimientos ganglionares, pero también malignos. Serían las 3 causas de cáncer más frecuentes. Más comunes. ¿A qué responde el incremento? ¿A que hay más gente? ¿A que hay más casos registrados? ¿A que los diagnósticos de hoy día son más confiables y más avanzados y por tanto nos permite conocer más cantidad de casos? Claro, puede ser seguramente, y lo hemos detectado bien, esto es una combinación de múltiples factores. En sí, un diagnóstico oportuno nos ha permitido mucho más tener una cifra más certera de cáncer en la infancia. Sin embargo, la prevalencia o el alto uso de factores como insecticidas, pesticidas, fungicidas o todo esto, factores ambientales como esto que menciono, son más prevalentes actual en la población actual que a lo que teníamos antes. El uso también de algunos otros medicamentos o de algunos medicamentos que se conoce su alta asociación con cánceres, como cancerígenos, que llamamos nosotros, también el uso de estos medicamentos se asocia. La exposición al sol, entre uno de ellos, podría ser un cáncer relacionado a piel. Entonces, algunos factores como esto nos han permitido que hay más número de casos, aparte el diagnóstico oportuno nos dice una cifra más certera. Claro, ahora importante hablar del diagnóstico oportuno. El hecho de que conozcamos más casos de cáncer no significa por ello que sea del todo fatal. Quiero decir, un diagnóstico oportuno, imagino yo o entiendo, puede curar de alguna manera el problema si es diagnosticado a tiempo, ¿no? Sí, claro, en nuestro país el diagnóstico oportuno se ha demostrado que hasta en 85% de los casos podría existir. Esto es que de 10 niños que diagnosticamos con cáncer, 7 u 8 tuvieron un signo o síntoma relacionado a cáncer que pudieron haber sido detectados de manera temprana. Entonces, el diagnóstico oportuno y por ende el diagnóstico oportuno va a modificar la cifra de supervivencia de un paciente pediátrico. Si estamos hablando que un paciente en estadios iniciales de un cáncer o de un tumor sólido puede llegar a curarse en un 80% de los casos, cuando lo diagnosticamos en estadios avanzados, de acuerdo a tumores sólidos o leucemias, tumores hematológicos avanzados también, pues solo un 30 o 40% de estos niños va a alcanzar una curación a largo plazo. Ahora, ¿en qué consiste la estrategia de prevención? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Cómo deben de ser estas observaciones, estas auscultaciones médicas, estas visitas? Sí, bueno, para la Secretaría de Salud es muy importante, existe el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, y es por ellos más por quienes estoy aquí con ustedes, que nos enfocamos mucho en un diagnóstico oportuno. Parece ser que un diagnóstico oportuno con un tratamiento integral o una atención integral es lo que le va a dar la mayor curación a estos pacientes. En la Secretaría de Salud o a través de este consejo nos importa mucho que los médicos de primer contacto, pediatras, médicos generales, clínicas de primer contacto, tengan bien identificados algunos de estos síntomas o signos
que relacionan a cáncer en la infancia. Y pues bueno, por mencionar algunos de ellos, fiebre persistente por más de 3 días, que muchas de las veces parece para nosotros asociarse a una infección, cuando ya se trata con un antibiótico, con un analgésico, un antipirético, y no cede. Entonces, esta fiebre persistente por 2 o 3 días es motivo para sospechar cáncer en la infancia. Okay. Aunado a dolores de cabeza, cefaleas en el paciente pediátrico, que sean persistentes también, puede ser uno de los datos. Y lo que comentaba, la leucemia es el más frecuente. La leucemia, los síntomas pivote, por así llamarlo nosotros en el ámbito médico, es este que menciono de fiebre, es sangrados frecuentes o persistentes, que nosotros lo vemos comúnmente como moretones. Para nosotros técnicamente son hematomas o petequias. Estos moretones, de aparecer sin causa aparente, un traumatismo lo explicaría, claro, pero al aparecer sin causa aparente es un dato para pensar en cáncer. Entonces, fiebre, sangrados recurrentes, moretones, sangrados nasales, podría ser, así también como adenomegalias, que son crecimientos ganglionares, cuello, debajo de los pliegues de la axila, en las ingles. Entonces, estos síntomas persistentes sin explicación en un niño podrían hablarnos de cáncer. De cáncer. Ahora, ¿aparecen de manera abrupta? ¿Aparecen simultáneamente? ¿Aparecen y desaparecen posteriormente de manera intermitente? ¿Cómo es el comportamiento de esta sintomatología? Sí, es muy variado. De hecho, nosotros hablamos de cáncer en la infancia y es un mundo de enfermedades. Okay. Entonces, puede ser leucemia, puede ser un tumor cerebral, puede ser un tumor en riñón, en hígado, en alguna extremidad, una extremidad ósea, en cualquiera de estos sitios. Entonces, la sintomatología que un paciente puede presentar es demasiado inespecífica, pero sí tiene una premisa, y es esto que mencionas. Es de manera abrupta, o puede llegar a pasar 1, 2, máximo 3 meses en el que ya el paciente acude a atención médica. Dependiendo del tiempo es proporcional al estadio en el que llega con nosotros, pero sí son síntomas que no rebasan más de 1, máximo 3 meses, que pueden ser cualquiera de estos síntomas que les comento, y no desaparecen, no ceden espontáneamente. Ahora, si entendemos que el cáncer, lo hemos mencionado en muchas de nuestras secciones, es una enfermedad, es un padecimiento muchas veces silencioso, sobre todo en sus primeras etapas. Cuando nos está hablando de sintomatología, ¿es que ya está un poco más avanzado? No, realmente la sintomatología es, como lo menciono, es muy inespecífica en cáncer. Realmente hay padecimientos oncológicos, como en el caso de un tumor cerebral, que en un niño, que cuando tiene un síntoma seguramente lleva 3 o 6 meses con el padecimiento. Sin embargo, hay padecimientos como leucemias o linfomas que llevan 1 semana con palidez, con dificultad para caminar, o con dificultad para realizar las cosas habituales, o falta de ganas, o pérdida de apetito, que son síntomas que pueden llevar 1 semana y ya hablarnos de un cáncer. De algo. Y aún como en el caso de 1 semana, como en el de 3 o 6 meses, decíamos, si se diagnostica a tiempo, si se acude al médico inmediatamente después de la presencia de estos síntomas, se puede hacer algo, claro, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Sí es muy, para nosotros, dejar muy en claro, concluyente, en cáncer en la infancia, que hasta el 70% de los casos en el niño se pueden alcanzar curación completa. Perfecto. Lo que se logra con esto, o se logra para llegar a esto, es un diagnóstico oportuno. Importantísima la información que nos comparte el doctor en vías de la prevención, que siempre comentamos es muchísimo más económico, muchísimo más favorable en cuestión de salud, y por supuesto que tiene una posibilidad para ayudar al paciente, en este caso al pequeño paciente, al paciente infantil, en el caso de presentar un padecimiento de cáncer. Por eso es muy importante tomar en cuenta la sintomatología, acudir a un profesional, acudir en este caso a las instancias de salud, que son las que pueden hacer un diagnóstico oportuno, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en esta lucha contra el cáncer. Doctor, quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. Me gustaría que nos comentara los puntos de contacto, si alguien desea más información, ¿a dónde es que se puede comunicar? Sí, claro, en la Secretaría de Salubridad, al Consejo Nacional, a la Delegación Estatal, el Programa Estatal para la Atención del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, directamente en Jesús Goy Tortúa, en la Secretaría de Salud. Y pues bueno, para atención ya cualquiera de estos padecimientos, en los hospitales de referencia que en nuestro estado pueden ser, por Seguro Popular, el Hospital Central, Ignacio Morones Prieto, ahí en el Servicio de Oncología Pediátrica, o ya en el caso de derecho a biencia, pues en el ISSSTE o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos una pausa, regresamos con más aquí en Tu Tiempo, no se vaya.